Ahí vamos, ¿verdad? Sí, Ahí sí, vamos. ahí vamos, sí. Si quieren saber lo de ahí vamos, después me pueden preguntar. Pero vamos a buscar en nuestras Biblias Marcos 4. Marcos, que es el segundo evangelio del Nuevo Testamento, es el segundo libro del Nuevo Testamento. Si eres hebreo, a lo mejor lo conoces como la Brit Hadashah. No se preocupen, no vamos a tener un examen después de hebreo. Pero vamos a buscar Marcos 4 y vamos a leer los versículos 30 al 34 y por supuesto poniéndonos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra de Dios, no al que lo lee, por supuesto. Entonces dice la palabra de la manera siguiente, Marcos 4, 30 al 34, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por este pasaje, Señor. Y ayúdanos a enamorarnos cada vez más de ti, Señor, y poder, por medio de tu Espíritu Santo, entender tu palabra cada vez más. Gracias por tu palabra. Gracias por cuantiosas personas que sin nombre, sin conocimiento de ellos, entregaron sus vidas por amor a tu palabra, Señor. Que la atesoremos como debe ser atesorada y que la pongamos por obra, que es aún más importante. Gracias, Señor. Háblanos y ablanda nuestros corazones. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, cuando pensamos en el ministerio de Jesús sobre la tierra, vienen a nuestras mentes, ¿qué cosa? Bueno, sus muchos milagros, ¿verdad? Y casi al mismo tiempo pensamos en sus parábolas, ¿verdad? Y claro, cuando estamos hablando de parábolas, no estamos hablando de parabólicas, ¿ok? No es eso. Ahora, en estas semanas que hemos estado leyendo el Evangelio según Juan Marcos, hemos aprendido algunas cosas acerca de estas parábolas. Según el diccionario de la RAE, una parábola es una narración de un suceso fingido que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. Y claro, sabemos que en las parábolas no se usan nombres propios. No es que Jesús dijo, y vino Pepo un día y no. Nunca usaba un nombre propio para una parábola. También la palabra parábola en el hebreo es mashal. Mashal, ¿ok? Ya saben que cuando quieren hablar con un hebreo y le suelta un mashal, que le estás hablando en parábola, ¿verdad? Y un mashal significa un símil, ¿verdad? O un adagio, un poema, un discurso. Puede ser un refrán también. La palabra griega parabolé, significa similitud o parábola, o una narración ficticia o simbólica de la vida común un pensamiento moral, ¿verdad? Un sentido figurado, una comparación, una parábola, un refrán, un símbolo, eso es lo que significa. Entonces ya saben que cuando van para Grecia, ¿verdad, Nancy? Que en estos días, bueno, no sé si va para Grecia, pero lo interesante es que ella va a decir, cuéntame un parabolé. Sí.
Yo creo que ahí es donde los griegos y los españoles se mezclan, ¿verdad? Parabolé, olé, ¿verdad? Entonces, pero ahí vemos, parabolé. Ahora, con esto en mente, entramos directamente a las palabras de Yeshua, claro, el nombre de Jesús en hebreo, el maestro, ahí mismo en Marcos 4, 30 al 34, y vamos a leer el versículo 30. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola? O si estás hablando en hebreo, mashal, o parabolé, ¿verdad? Lo compararemos. Ahora, algo interesante es que en el hebreo compararemos también significa mashal. Y cambia el griego un poquito, no es parabolé, sino parabalo. Pero es la misma cosa básica. Parabalo, no parabala, sino parabalo. Y aunque lo estamos leyendo en castellano en esta mañana, tratemos de imaginarnos que lo estemos leyendo en el hebreo o en el griego y vamos a tratar de traducirlo al castellano. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué comparativa lo compararemos? ¿Estamos entendiendo? Y yo sé que mi castellano no es la mejor, ustedes ya lo saben, ya lo sufren cada día, pero lo bueno es que podemos ver aquí con qué comparativa lo compararemos. Y en este versículo sabemos que Jesús quiere comparar ¿qué? El reino de Dios con algo que la gente de aquella época podría comprender. Y aunque ya sabemos que cuando lo escuchaban no iban a entenderlo, porque ya estaba profetizado que eso iba a ocurrir, sin que el Espíritu Santo les abriera el entendimiento. Ellos escuchaban, sí, las palabras, ¡ay, qué lindo, qué lindo predica! Yo digo, no tengo idea, pero, ¡oh, qué lindo! ¿Cuántas veces no hemos salido de predicaciones así? Pastor, me encantó lo que predicaste. Ajá, ¿y qué fue lo que prediqué? Bueno, pero era lindo, lindo. Ok. Ahora bien, nuevamente el maestro utiliza un ejemplo de la agricultura. Aquí leemos los versículos 31 y 32. Dice, es como el grano de mostaza. Y mostaza, pueden llamar mostaza sinapi. Ahora, no sé si eso es lo que ellos dicen cuando están en Grecia y quieres un poco de mostaza, si pides sinapi y ketchup. No sé. Pero dice ahí un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¡Wow! Una hortaliza donde las aves pueden venir y morar bajo su sombra. Eso está impresionante. Debe ser grandísimo. Pero yo nunca he pensado que un grano de mostaza daría un árbol o un arbusto tan grande, ¿verdad? Y Jesús compara el reino de Dios con un grano de mostaza que cuando es sembrado crece de tal manera que las aves del cielo pueden refugiarse en las ramas de aquella hortaliza. Por supuesto vemos que es la más pequeña de las semillas, ¿verdad? Y la palabra griega para mostaza es sinapi, así como les dije. Y según el diccionario bíblico nos explica que la descripción es la Sinapis nigra. Así es el nombre técnico de ese arbusto. Sinapis nigra. ¿Okay? Y es una planta de mostaza común en Israel. No es que vamos a salir de aquí y ver, mira, ahí hay un Sinapis nigra. No, yo no sé, nunca he visto una. O a lo mejor sí lo he visto, pero claro, yo no soy agricultor, no tengo idea. Mercedes sí, ella, no, eso es tal y tal, eso es tal y tal. Claro, ella es descendiente de Adán, ella sabe cuáles son los nombres de todos.
Bueno, todos somos descendientes de Adán. Quiera que lo que queramos creer o no, pero bueno. Entonces vemos que sus semillas son extremadamente pequeñas y crece hasta llegar a ser un arbusto o árbol de más de 3 metros de altura. O sea que es importante. Entonces, de manera que las aves pequeñas, aquí dice las aves pequeñas, pueden refugiarse en sus ramas. Entonces sí, o sea, cuando Jesús está hablando de ese arbusto, de ese árbol, existe. Y es algo que ellos sí habrían visto lo que Jesús estaba hablando. Pero ahora, algo interesante de esta parábola, no encontramos una explicación por parte de Jesús a sus discípulos. Él lo dijo y ya, como si todo el mundo ya supiera lo que le está hablando. Ah, sí, claro, maestro. Sí. Alguien, por favor, Pedro, aunque sea, tú hacías un montón de preguntas o te lanzaste en esto o en lo otro. Por favor, di algo para que lo entendamos también, ¿cierto? ¿O no? Oh, bueno, ya sé que ya todo el mundo tiene ganas de pollo y bueno, ya están pensando en pollo. Ok, entonces, aparentemente ellos no necesitaban esa explicación porque ellos ya habían escuchado otras parábolas que les ayudaban a entender esa parábola. Entonces, pongámonos en aquel tiempo y lugar escuchando al maestro de los maestros al leer esta parábola en Mateo 13, 31 y 32. Y vamos a pasar mucho tiempo en Mateo 13. Entonces, Mateo 13, 31 y 32 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. O sea que no solamente que se están cuidando del sol, sino que están haciendo nidos en sus ramas. Ese es un interludio para poner el comercial. No se preocupen, no monetizamos, así como se dice, no monetizamos esto. Pero sí pueden suscribir y darle like, eso es si les gusta, si no, bueno, ya. Solamente la primera parte pueden hacer ahí, pero ya cuando llega el pastor. Ok, entonces, lo interesante es que acabamos de ver que vienen las aves de los cielos, ¿verdad? Y hacen nidos en las ramas de aquel arbusto o árbol. Yo no sé ni cómo explicarlo, porque en realidad árbol no es. O sea, no se pone gordo y crece. No, ya al año ya muere y viene el próximo. Entonces, podemos ver aquí, y vamos a indagar un poco en estos dos versículos y parabar o comparar esta parábola con elementos de otras parábolas que encontramos aquí en Mateo 13. Al leer el versículo 31 encontramos varios elementos. El reino de los cielos, un sembrador, un campo y un nuevo elemento, una semilla o grano de mostaza. Y entonces luego vemos en el versículo 32, encontramos las aves del cielo y la explicación del tamaño del grano de mostaza y cuánto llega a crecer hasta poder albergar los nidos de las aves. O sea que esos elementos que encontramos ahí, vamos a encontrar algunos en otras parábolas. Y eso nos va a ayudar a explicar la parábola que acabamos de leer. ¿Estamos entendiendo el proceso? Ok, muy bien. Entonces, para eso tenemos que ir a Mateo 13, versículos 3 al 8.
Mateo 13, 3 al 8. Y leemos acerca de la parábola del sembrador y los 4 terrenos. Y dirán, ay pastor, pero ya hemos leído esa parábola. Sí, y lo volveremos a leer. Lo volveremos a leer. ¿Estamos animados? ¿Sí? Lo volveremos a leer. Amén. Ok, bueno. Entonces, versículo 3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Ok? Parte que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Entonces vemos que de los 4 terrenos, la semilla caló, ¿dónde? En la buena tierra. Y ahí germinó, creció y dio fruto. Ahora, cuando Jesús les explicó a los discípulos acerca de esta parábola, la semilla es ¿qué? El evangelio de Cristo Jesús, o Yeshua el Mesías, o en castellano, salvación el ungido. Entonces, si quieren decir el nombre de Jesús en castellano, salvación. Salvación el ungido. Eso es Cristo Jesús, Jesucristo. Entonces ya saben, consuelo, que ya puedes decir, si se te olvida, si es en Yeshua, Jesús, lo que sea, puedes decir salvación. Salvación el ungido. Y está diciendo lo mismo. Pero en cristiano. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, esa buena noticia cayó en 4 clases de corazones. El primer tipo de corazón estaba tan duro que los demonios o los pájaros se comieron la semilla antes de que la persona pudiera pensar cuidadosamente, menospreciando así tal mensaje. ¿Estamos entendiendo? El segundo tipo de corazón se preocupa más por lo que los otros piensan, y aunque le parece bien el mensaje, está más interesado en el aquí y el ahora y creer lo mismo que creen las personas que le rodean. Una vez yo le hablé a un militar, esto fue hace muchos años y estábamos en el otro local. Lo interesante es que en vez de hablarle ya claro y raspado del infierno, como tiendo a hacer, lo interesante es que yo solamente le hablé acerca de todas las cosas bonitas del Señor. Le hablé del cielo, le hablé de todo lo que vamos a ver, y ojo, no estoy hablando de esos libros, de que el cielo es real y todo, no, solamente estoy hablando de lo que encontramos en la Biblia, punto. ¿Ok? Entonces, y de las bendiciones del Señor, o sea, que Él nos da paz, que Él nos da consuelo, que Él nos da gozo, que Él nos da todas estas cosas buenas. Y entonces le dije, ¿qué te parece? ¡Wow! Me parece bien. Y así, con gozo, lo recibió. Pero yo le dije, pero también eso viene con un costo. No es que tú tienes que pagar dinero, o sea, yo no te voy a pedir tu cuenta. Por lo menos no inmediatamente. No, nunca lo hacemos. Pero el detalle es lo siguiente. Que le dije, sí, es que posiblemente algunos de los que son tus amigos ahora se van a alejar de ti. Y posiblemente la gente se va a burlar de ti. Y posiblemente, o sea, le di todo lo que estaba pasando y ya no le gustó mucho. Ya no le estaba gustando tanto el asunto. Entonces, claro, o sea, eso pueden recibirlo con gran gozo, pero ya cuando saben de que esto no es tan
color de rosas, entre comillas, en esta vida, entonces ya no quieren saber nada, y mucho menos cuando los que los rodean los empiezan a, como dicen aquí, a ningunear, ¿verdad? A desechar. Entonces, el tercer tipo de corazón es el que le parece muy bien el ambiente dentro de la congregación, donde se respira paz y armonía, ¿verdad? Pero si se trata más de prosperar sus bolsillos y cuando sopesa que el entregarse totalmente a Jesús y a su palabra va en contra de sus prioridades, y es muy incómodo entonces permanecer. ¿Estamos entendiendo ese punto? Y entonces, eso ya un poco, esa persona termina entregándose a las riquezas y no al Señor. El cuarto corazón es aquel que recibió el regalo precioso de salvación, siguiendo, obedeciendo, amando hasta el fin al Dios quien le creó y lo salvó de la muerte segunda, dándole la vida eterna en Jesús. Amén. Amén. Eso me encantaría de que todos fuésemos así. Pero hemos visto dos parábolas que tienen que ver con la intervención de los pájaros, de las aves. La parábola del sembrador y los 4 terrenos, podemos notar obviamente que los pájaros aquí representados no son una buena cosa. Los pájaros que comieron la semilla representan al maligno y sus secuaces, que en realidad son los demonios. Y leamos directamente Mateo 13, 19, si lo tienen ahí abierto. Mateo 13, 19 dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, ¿significa que no hay esperanza para esta persona? No, eso no es lo que significa. Pero en ese momento no lo quiso, o sea, no pudo, por X o Y razón. Y puede ser que dentro de la congregación misma haya personas que representan estos 4 terrenos. Pero hay aquellos que, aunque asisten a los cultos, sus corazones están lejos de arrepentirse de alma y cuerpo y siguen siendo corazones duros. Mentes y corazones atormentados por los pensamientos del maligno, previniendo una entrega genuina y total al Salvador. Estas personas representan lo que encontramos en la segunda parábola que hemos leído acerca de los pájaros anidándose dentro de las congregaciones, como hemos leído en Mateo 13, 31 y 32. Vamos a volver a leerlo para refrescar la memoria. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante que al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y vemos que los pájaros hacen nidos en las ramas de esa mata de mostaza. Imagínense. Si los pájaros representan al maligno y a sus secuaces en la parábola del sembrador y los 4 terrenos, entonces podemos ver lo mismo ocurriendo en esta parábola del reino de los cielos. Claro, ahora está hablando de las personas en sí, no están hablando de que son demonios, eso no es lo que estoy diciendo. Pero
pero ya vienen, o sea, sí, les gusta estar en el ambiente, pero no están entregados para nada, porque todavía prefieren el mundo. Lo prefieren. Y si los pájaros representan al maligno, entonces podemos ver lo mismo ocurriendo en esta parábola del reino de los cielos. Personas que no han querido dejar sus vidas de pecado, pero tienen la necesidad de apaciguar sus conciencias, aun a pesar de que sus conciencias han sido cauterizadas. Ahora sí que están diciendo, no estamos entendiendo nada. Bueno, déjame explicarlo con otra parábola. Vamos a hacerlo como lo hacía el Señor. Pero claro, hay explicación. Vamos con el siguiente, ahí en Mateo 13, 33. Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ok. Y esto viene como anillo al dedo a Ariana, ¿verdad? Con el pan, ¿cierto? Y entonces vemos aquí, me dirán, pastor, aquí no menciona nada de pájaros ni de hortalizas. A lo que les digo, muy buena observación, no habla nada de pájaros y hortalizas. Vemos otro ejemplo del reino de los cielos, según el Señor. El maestro nos dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura. ¿Qué? Pero la levadura sabemos que representa en muchas ocasiones ¿a qué? Pecado. El pecado. ¡Qué escándalo! Que el Señor está diciendo que la levadura está ahí metida. Y no solamente eso, pero algo interesante es que cuando leemos acerca de cuando vinieron Jesús, bueno, claro, era antes de que Jesús naciera como Jesús, pero el Hijo de Dios vino acompañado de 2 ángeles y llegaron ahí a donde estaba Abraham y donde estaba Sara, ahí en el campamento de ellos, ¿cierto? Y ahí rápidamente Sara hizo 3 medidas ¿de qué? De harina. O sea, ella hizo pan, pero matzah. O sea, sin levadura. Porque ahí estaba el Señor. Claro, ella no sabía que ese era Jesús, por supuesto, que era Jehová. O sea, pero en ese momento se dio cuenta que aquí había algo interesante. Y claro, sabemos que era el Hijo de Dios visitándonos. Porque Él venía con un mensaje muy importante. Además de lo de Sodoma y Gomorra y todo lo demás, lo interesante es que Él también vino diciendo de que les iban a hacer un hijo, Isaac. Y claro, sabemos que Sara se echó a reír. Por eso cuando nos mencionan Pastor y Mercedes, les van a hacer un hijo, no nos reímos. No queremos tentar a nadie. No, entonces, para los que ya saben lo que le pasó a Abraham y a Sara, ya saben que ya Mercedes y yo, ya nació el Mesías, ya, gloria a Dios. Y bueno, ya los hijos de ustedes son nuestros hijos, los nietos de ustedes son nuestros nietos y ya. ¿Amén? Amén, gloria a Dios. Entonces, pero vemos aquí que esta mujer tomó esa levadura y la mezcló en 3 medidas de harina. Mezcló todo hasta que toda la masa estuviera leudada. ¿Y qué hace la levadura? Sí, sube, pero la levadura en realidad es una bacteria que corrompe y hace esponjar la masa, ¿cierto? Entonces, ahora bien,
Yo he escuchado predicaciones donde las personas dicen que tanto la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura en la masa de pan representan el crecimiento impresionante y poderosa que ha tenido la iglesia a través de la historia. Bueno. Algo raro ya. Ay, no, raro no. ¿Cómo es que dicen aquí? Lo siguiente. No, rarísimo. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo que vienen los pájaros y se anidan. Están allá adentro anidándose, haciéndose cómodos y qué sé yo. Y vemos que también el pecado y todo está ahí metido y como si nada. Sí, hoy día hay muchas congregaciones y multitudinarias, grandísimas iglesias evangélicas, entre comillas, que sí, son inmensas. Y tiene mucha gente. Unos hablan de prosperidad y otras no, pero tienen mucha gente. Pero lamentablemente lo que están haciendo, no están alimentando a las ovejas. Están entreteniendo a las cabras. No sé si me entienden. El Señor Jesús compara a los que le siguen a qué clase de animal. Ovejas. Ovejas de su prado, ¿verdad? Ovejas de su redil. Dejó las 99 para buscar a la que estaba perdida. O sea, son todas ovejas. No es que fue a buscar 50 cabras por ahí. ¿Estamos entendiendo? Claro, nuestra oración es que si son cabras, que se vuelvan ovejas. Amén. Que se conviertan al Señor de verdad. Y ahí, ya, gloria a Dios. Pero el detalle es aquí, que no. Si está representando ese crecimiento impresionante y poderosa, me hago la pregunta, ¿qué clase de crecimiento es la que está hablando Jesús por medio de estas dos parábolas? Nos está dando básicamente la historia, claro, antes de que ocurre, la historia de la iglesia. Así como cuando uno lee Apocalipsis 2 y 3, básicamente estás viendo la historia de la iglesia durante estos últimos 2000 años. No vamos a entrar en eso, pero si quieren hacer un estudio así, adelante. Pero les quiero referir a otra parábola. Ahora sí que me están diciendo, pastor, me tienes de parábola en parábola. Sí, parabolé, ¿verdad? Para volar. Entonces, vamos ahí mismo a Mateo 13, 24 al 30. Y esto nos ayudará a definirlo aún más. Mateo 13, 24 al 30. Y es esa parábola del trigo y la cizaña. Ahora sí que nos estamos metiendo en otra. Para que entendamos, el trigo es lo que comemos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? El trigo sí lo comemos. Amén. Amén. Pero la cizaña parece trigo, pero nos puede envenenar si la ingerimos. O sea que no les recomiendo que coman cizaña. Vamos a leer Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora, cizaña en griego es cizañon. Imagínate, cizañon. Por favor, no piden cizañon cuando van a Grecia a comer.
Cuando estuviste allá en Corinto no pediste cizaña, ¿verdad, Alex? No, muy bien. Y el trigo significa citos. Citos. Entonces sí pueden pedir citos. Ya Miguel ya lo sabe. Citos. Quiero citos. Que es trigo. Entonces, si pensamos que este es el campo o la buena tierra, ¿se acuerdan en lo del sembrador, verdad? La tierra buena, donde fue sembrada la buena semilla del Evangelio de Salvación, podemos notar que el enemigo quiso dañar lo que iba por buen curso. Está en el buen terreno. Y ahora vemos que el enemigo viene y empieza a esparcir cizaña. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, versículo 27, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no. Imagínense, no. No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo, porque también lo que hace la cizaña es que se mete por debajo y se enreda con el trigo. Entonces, a pesar de que tú quieres sacar cizaña, sacas también el trigo. ¿Estamos entendiendo? O sea que esta es mañosa. Entonces, no es maña, no, mañosa. Ok. Entonces vemos exactamente que dice ahí 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarlas. Pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Qué bueno. Y vemos que la paciencia y la misericordia de Dios Padre es grande. Es grande. Y según los estudiosos en la materia, la palabra griega para trigo es citos, que significa grano, específicamente trigo. Y ahora la palabra para cizaña en griego es muy parecida al de castellano, cizañon, que significa cizaña o grano falso. Tú eres un grano falso. Ya saben que pueden dar una de esos insultos bíblicos. Tú eres un grano falso. Bueno, y ya te llamaron cizaña. Ok, entonces, también uno de los diccionarios bíblicos describe que las semillas de esta planta, o sea, la cizaña, son venenosas. Escuchen bien, son venenosas para el hombre. O sea, que no vayan a comer cizaña, para nada. Y para los animales herbívoros, o sea que los animales herbívoros tampoco comen cizaña. Y produce sopor, náuseas, convulsiones e incluso la muerte. Sí, es venenosa. Es venenosa. Claro, a menos que tenga un estómago de hierro, así como Daniel. Entonces, pero sin embargo, son inocuas. Palabra nueva del día, inocuas o inofensivas. ¿Para qué? Y escuchen bien, para las aves. O sea, las aves pueden comerlo tranquilamente. ¿Qué hemos estado hablando hace unos minutos atrás de las aves? O sea que todo esto va ¿qué? Entrelazado. Me pareció muy interesante este comentario acerca de la semilla de la cizaña, que es inofensiva para las aves. Ahora leamos la explicación de la parábola por parte del Señor Jesús. Y lo vemos ahí en Mateo 13, 36 al 43. Mateo 13, 36 al 43.
Dice el versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, por fin, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Ay, qué bueno, por lo menos él lo va a explicar, qué bien. Respondiendo él les dijo, versículo 37, el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre, o sea, Jesús mismo. El campo es ¿qué? El mundo, o sea, toda la tierra, ¿verdad? La buena semilla son los hijos del reino, o sea, los que hemos puesto nuestra confianza en el Señor, amén. Y las cizañas son los hijos del malo. Ya, así como Jesús también le insultaba a la gente, mira, hijo del diablo. Entonces, vemos, claro, no lo digo así, pero más o menos. Entonces, algo que debo enfatizar es que debemos recordar que Jesús menciona que el campo es el mundo, ¿verdad? El campo es el mundo. Y divide entre la buena semilla siendo los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno, ¿verdad? Pero, ¿en qué lugar se reúnen los hijos del reino? En el lugar de reunión del ámbito de la congregación de la iglesia de Dios. En un lugar así, que están los hijos del Señor aquí, reunidos. Amén. Entonces, en el caso de la congregación de la Iglesia Bíblica El Shaddai, nos reunimos aquí en este local. Y volvemos a la explicación del maestro. El enemigo, versículo 39, que la sembró es ¿quién? El diablo. La siega es el fin del siglo. O sea, claro, cuando está hablando del fin del siglo, no está hablando al final del año 2000, del siglo 2000, bueno, ya ustedes entienden. Pero lo interesante es que, claro, ya al final de los tiempos. Entonces, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino ¿a cuántos? A todos. A todos los que sirven de ¿qué? De tropiezo. Y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. ¿Ese eres tú? ¿Soy yo? Mira el 42. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será ¿qué? ¿Cuántos de ustedes han crujido los dientes? Estoy tratando de crujirlos, es que como los tengo por todos lados no se mueven mucho. Entonces, pero el crujir de los dientes. Entonces, mira el 43, los justos resplandecerán como el sol, ¿dónde? En el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, esto no solo ocurre aquí en nuestra congregación, pero en todas las congregaciones que aman y sirven al Señor alrededor del mundo. En cada congregación tiende a haber, además de trigo, tiende a haber cizaña. Y después de todo este paseo que nos hemos dado entre estas parábolas de Jesús acerca del reino de los cielos, ¿qué conclusión llegamos? Y ojo, estoy hablando en nuestras propias vidas. ¿Okay? Y no me tienen que responder. Pero piensen. Primeramente, que no todos los que se congregan en las iglesias son verdaderamente creyentes comprometidos con el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo va a ser? Ay, pastor.
Exacto. No todos. Y ojo, hay algunos que se pasan de pastores también y son igualitos. Entonces, por eso digo, todos tenemos que hacer este inventario en nuestros corazones y en nuestras vidas. Segundo, que todos debemos hacer la pregunta: ¿he decidido seguir a Cristo de verdad? Lamentablemente, hace unos años atrás, algunos de ustedes se acuerdan, alguien se paró en medio de un culto y dijo que he decidido seguir a Cristo. Y estábamos, o sea, pensamos, ¿qué? ¿Quieres cantar la canción, el corito, he decidido seguir a Cristo? Y empezamos a cantar el corito. Y dijo, no, yo he decidido seguir a Cristo. O sea, que quieres recibir al Señor en tu corazón, en tu vida, y seguir, y servirlo, y vivir para Él, y todo eso. Oh, sí. Ok, bueno, y ahí, los que estaban ahí, ¿se acuerdan que paramos el culto, cierto? Y oramos. Y oró también para recibir al Señor, y gloria a Dios. Y vino, como 3 meses. Vino y fue fiel en esos 3 meses. Estaba muy preocupado por un ser querido que tenía, que estaba atravesando un embarazo fuerte, difícil, y también oramos por esa persona, por supuesto, porque ojo, los únicos que dan a luz son mujeres, ¿ok? Gloria a Dios. Por si acaso nadie se ha dado cuenta en este día, ya sabes, Daniel, esta sí que la van a cortar, porque estamos diciendo que las mujeres son las que dan a luz, no los hombres. No importa si lo dice, ¿cómo era Calvin Klein? Que supuestamente tenía, era la mujer barbuda del circo, básicamente la que estaba dando a luz. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero no. Esta mujer estaba teniendo problemas con el embarazo y él estaba muy preocupado. Obviamente, claro, estábamos también igual de preocupados y oramos. Y ya cuando dio a luz, parece que ese fue la luz verde para él tener que salir de la iglesia. Y fue rápidamente. Y me enteré ya meses después cuál fue la excusa de necesitar salir. Es que cada predicación yo estaba hablándole a él. Cuando yo estoy aquí, yo nombro nombres, o sea, a menos que estoy haciendo un chiste o qué sé yo, pero no, porque todos somos susceptibles a todas estas cosas. Comenzando conmigo. Entonces, bueno, se fue. Entonces, hago la pregunta, ¿has decidido seguir a Cristo, pero de verdad? Y final, si no me arrepiento, lo hemos leído claramente ahí, ¿me tocará qué? ¿Qué me tocará? El infierno. Ay, pero yo no quiero salvarme, o sea, solamente para evitar el infierno. Esa fue la razón por la cual Jesús murió, para que evitaras el infierno. O sea, no murió porque somos tan buenos. No, ninguno de nosotros. Él murió para rescatarnos del infierno y que vivamos para siempre con Él. ¿No preferimos eso o preferimos lo temporal y después sufrir una eternidad? Eso es algo que tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Dónde estamos? Literalmente. Porque yo veo las noticias y no son muy halagadores que digamos. No vamos de mal en mejor, ¿verdad, doña Maritza? ¿Vamos de mal en mejor?
No, vamos de mal en peor. Y la única forma que vas a tener tu mejor vida ahora es siguiendo a Cristo, punto. Porque después vendrá la bendición eterna. Puede ser que en este momento no va a ser muy halagadora las cosas que sucedan, pero ya nuestro enfoque ya no va a ser aquí. Como dijo un amigo mío, esta vida, si eres un creyente, es lo más cercano al infierno que vas a llegar. Pero si no quieres creer, este es lo más cercano al cielo que vas a llegar. Creo que ahí voy a dejarlo. Pero el detalle es que estas parábolas nos ayudan a entender que el Señor vino para sacrificarse a Él mismo para darnos vida eterna. Amén. No hay ninguna otra razón. Y para que le sirvamos, le sigamos de todo corazón durante esta vida que es corta, para pasar una eternidad con Él. Amén. Vamos hoy. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos las gracias por tu amor. Y te pedimos, mi Dios, que seas tú confrontándonos a todos a la verdad que somos pecadores y te necesitamos a ti, el Salvador. Gracias, Señor Jesús, por haber nacido como un bebé, por haber crecido, por haber ministrado de la manera como ministraste sobre esta tierra, los milagros, las parábolas, todo. Y luego que sufriste el castigo que todos merecemos sufrir. Pero tú ya pagaste todo. ¿Por qué necesitamos seguir sufriendo? Y esperar también una eternidad sufriendo cuando podemos pasar una eternidad contigo. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que seas tú abriendo nuestros oídos, abriendo nuestro entendimiento y que hoy podamos decir, sí, Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados, entra a mi vida, sálvame, límpiame, purifícame y nunca salgas de ahí, Señor. Y yo quiero seguirte a ti, yo quiero seguir a Cristo. Desde hoy hasta la eternidad. Gracias, Señor. Ese es un regalo precioso. No me la merezco, pero tú me lo das. Y lo voy a aceptar, Señor. Gracias, Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. A nuestros amigos de YouTube, Dios les bendiga. Y espero, si no pudieron llegar al culto hoy, que lleguen la semana que viene. Dios les bendiga. Hasta luego.